Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la FASB. En esta oportunidad veremos lo que corresponde a la unidad número 5 de Introducción a la Contabilidad. Bien, que es una de las 3 materias que por ahora se dictan en el cursillo para contabilidad, contador público, para economía, contador público y administración de empresas. Bien, perfecto. Entonces, esta es la unidad que desarrollaremos en este punto. Bien, en esta básicamente veremos cuál es la clasificación de los datos, la distinción de formularios, comprobantes, los instrumentos públicos, los privados, los comerciales, bien, los papeles de trabajo, la documentación comercial no usada, por ejemplo, orden de compra, nota de venta, remitos, facturas, tickets, etcétera, etcétera. Bien, así que esta unidad esperamos que sea una unidad bastante sencilla. Bien, daremos comienzo diciendo que el proceso contable debe alimentarse de los datos captados referidos a las distintas operaciones o transacciones realizadas por el ente, ¿bien?, y otros hechos económicos que de alguna manera lo afectan a esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que las operaciones o transacciones o algún otro hecho económico generan datos. Estos datos, bien, alimentan el proceso contable desarrollado con la información que permiten obtener esos datos. Bien, entonces diremos en este punto que existe una clasificación de esos datos. Bien, entonces existe una clasificación de esos datos. Bien, esta clasificación se realiza según su fuente. Bien, bien, entonces la clasificación se realiza según la fuente de la que se originan los datos. Entonces podemos tener datos originados fuera del ente y datos originados dentro del ente. Claro que no es una clasificación de la gran 7, pero bueno, entonces los que se originan fuera del ente y los que se originan dentro del ente. ¿Bien? Pero es muy oportuna y muy importante saber cuáles son los que se originan dentro y cuáles son los que se originan fuera, ¿sí? Porque con esa información, con esos datos que generan información en el proceso contable, es como se maneja el ente, la empresa, lo que sea. Bien, bueno, es muy importante en este punto distinguir dos cuestiones muy importantes. Bien, ¿cuál es el formulario? Bien, y ¿cuál es el comprobante? Bien, fíjense que el formulario se utiliza, es un documento que utiliza la administración para uniformar y facilitar el proceso contable.
Bien, entonces lo que hace es permite uniformalizar, me parece que esta palabra está mal utilizada, uniformar. ¿Bien? Y facilitar el proceso contable. Eso es lo que me permite un formulario. Bien, mientras que los comprobantes son documentos que pueden ser confeccionados por el ente, bien, o pueden ser confeccionados por terceros. Bien. Bien, esencialmente entonces quien está utilizando el formulario es el ente. Bien, con el objetivo de facilitar su proceso contable. ¿En qué consiste un formulario? ¿Sí? Si decimos que tiene una forma y tamaño determinado, etcétera, eso no importa. Bien, lo que sí importa es que nos permite contener en forma estandarizada y simplificada, ¿sí?, los datos inherentes a los hechos económicos de dicho ente. Bien, eso es algo que también es relevante del formulario, bien, que nos permite estandarizar y simplificar. Bueno, vamos a poner, nos permite estandarizar y simplificar los hechos económicos. ¿Bien? Los hechos económicos. Perfecto. Bien. Nuevamente regresamos a los comprobantes. Bien. De los que habíamos dicho que pueden ser confeccionados por el ente o por terceros. Bien. Para decir lo siguiente: cuando un formulario se completa con datos requeridos por el proceso contable respecto a un hecho económico, este se transforma en un comprobante y actúa como fuente de los datos. Entonces, estos dos están vinculados, ¿bien?, porque un formulario termina convirtiéndose en un comprobante, ¿bien?, si se tiene en cuenta que los datos requeridos hacen alusión a hechos económicos. ¿Bien? Ahora, es importante tener en cuenta que que existen comprobantes que no confeccionan, que no se confeccionan, mejor dicho, en una estructura preimpresa, es decir, que no provienen de formularios. Esa es la idea. Bien, hay comprobantes que no necesariamente provienen de formularios. Bien, así que eso es importante. No es que siempre los formularios se completan y terminan siendo comprobantes. Hay algunos que no. Bien, o sea, no es necesariamente vinculante el hecho de que un formulario termine siendo comprobante, pero sí que un comprobante se genera, bien, no en todos los casos, pero sí lo hace como una fuente de datos, bien, de lo que era un formulario. Bien. Estos comprobantes pueden ser pueden adoptar distintas modalidades. Por ejemplo, pueden ser instrumentos públicos, ¿sí?, instrumentos privados, bien, papeles de trabajo y documentos comerciales, por poner algunos casos. Bien, fíjense la siguiente estructura. Vamos a anotarlo en otro color.
Del formulario, vamos a continuar la flechita acá tenemos el formulario y el comprobante. Del formulario nosotros, para llegar a este, tenemos los datos. Bien, a partir de los datos, aquellos que son asentados vía escrita, bien, vía escrita, nos permiten tener de esa información una uniformidad, como ya habíamos dicho, una uniformidad. Esta uniformidad nos permite generar un formulario. Bien, ahí está. Esto es de forma sintética lo que ya habíamos dicho. Ahora, respecto del comprobante, bien, respecto al comprobante, nosotros habíamos dicho que el comprobante puede ser propio, bien, o de terceros. El que es propio, bien, el que es propio puede ser de uso interno, bien, o de uso de terceros. ¿Ok? Eso es lo que respecta a un comprobante. Los comprobantes propios, por ejemplo, pueden ser en este caso de uso interno o de uso externo. Bien, lo que significa que el ente va a usar esos comprobantes para su empresa, o que se ha preparado comprobantes para que los revise, por ejemplo, a la entidad pública. Bien, por alguna razón, no lo sé. Okay. Podría ser, por ejemplo, para ver su estado contable si va a vender la empresa, ¿bien? O para que el Estado se fije si está evadiendo impuestos como tanto, etc. Bien, entonces eso es rapidito lo que tenemos que decir sobre el formulario y comprobante. Muy bien. El siguiente tema que nosotros tenemos que ver son los instrumentos públicos. Vamos a poner acá. Bien. Los instrumentos públicos son las escrituras tenidas por auténticas por estar rodeadas de todas las formalidades requeridas por la ley. Bien, estos son más trascendentes en la escritura pública hecha por escribano público, bien, o por otros funcionarios habilitados. También podemos mencionar como ejemplo actas judiciales, asientos de libros de corredores de comercio, títulos de crédito, etc. Estos instrumentos públicos, bien, tienen que tener entonces estas características, bien, o sea, son formales, ¿sí? Y deben dar fe pública a través de lo que ya habíamos dicho, de un escribano o algo parecido, bien, y esto se da como cierto, bien. Eso es entonces los instrumentos públicos. Vamos a ver entonces primero
son formales, son documentos formales, bien, y estos dan fe pública, bien, lo que significa que se dan como ciertos. ¿Ok? Esos son los documentos o los instrumentos públicos. Pero también tenemos los instrumentos privados. ¿Bien? Los instrumentos privados son las escrituras que llevan la firma de los otorgantes, ¿bien?, y que hacen plena fe de su contenido respecto de las partes y de sus sucesores al título universal. ¿Bien? O sea, un instrumento privado, dicho en otras palabras, es un instrumento que validan las partes, ¿bien?, las partes que están utilizando dicho documento. Por ejemplo, un contrato de locación, ¿bien?, o un boleto de compra-venta, etc. Entonces, este esencialmente es validado por las partes, ¿sí? Vamos a decir que solo firman las partes. ¿Bien? Ese es un documento privado. Bien, acuérdense, los instrumentos públicos son formales y dan fe pública, ¿sí?, por tanto eso se da como cierto, y los instrumentos privados son los que llevan la firma de las partes. Bien, también tenemos papeles de trabajo. Bien, entonces vamos a ver los papeles de trabajo. Esto es así sencillo, no hay más que decir respecto de lo que estamos diciendo. Bien, esta unidad trata de ser concisa. Bien, tenemos entonces los papeles de trabajo. Bien, ahí está. El término papeles de trabajo es básicamente un término acuñado por la facultad. Bien, por la facultad, así que básicamente ese es un término que por ahí no es tan común, o sí, dentro de otros foros. Bien, y lo que trata de simbolizar es el respaldo informal de una registración contable. Bien, entonces eso es lo que podríamos decir. Vamos a poner, es todo respaldo informal, bien, de una registración contable. Muy bien, eso es entonces lo que tenemos que decir sobre los papeles de trabajo. Bien, y bien, respaldo informal de la registración contable. Aquí viene un tema un poco más denso, bien, una parte de esta unidad, que son los documentos comerciales. Bien, esto tiene un poco más de relevancia, si ustedes quieren,
en el estudio que estamos realizando. Bien, entonces los documentos comerciales. Ahí está. Bien, los documentos comerciales entonces debemos saber que son comprobantes de operaciones o también transacciones comerciales que se emiten para probar las operaciones mercantiles realizadas y registran las mismas en los libros de contabilidad. ¿Sí? Entonces, son comprobantes de operaciones comerciales. Vamos a anotar esto. Son comprobantes de operaciones comerciales, bien, que se emiten para probar la operación mercantil realizada. Que se emiten para probar la operación mercantil realizada. Bien, en este sentido entonces hay documentos, bien, que son registrados y hay otros que no son registrados. Así que básicamente esa será nuestra intención ahora, de un poco caracterizar estos documentos para luego ir reconociendo aquellos que son y no son registrados. Bien, entonces los documentos comerciales en general presentan ciertas características, bien, que tenemos que tener en cuenta. Así que vamos a ver cuáles son las características. En primer lugar, sirven de respaldo. Bien, sirven de prueba. Bien, permiten individualizar la clase de operaciones. Bien, entonces podemos poner individualización. Las clases de operaciones, ¿sí? Y dan nacimiento al proceso contable, ¿sí? Dan nacimiento al proceso contable. Entonces, las características de los documentos comerciales son los siguientes. Dan respaldo, o sea, respaldan el hecho económico, bien, que tiene incidencia sobre el ente, ¿sí? Son instrumentos de prueba, o sea, constituyen un medio de prueba por escrito de la realización comercial. Bien, permiten individualizar la clase de operaciones que respaldan y dan nacimiento al proceso económico. Esas son entonces 4 características que tienen los documentos comerciales. Bien, estos documentos tienen sus características
y sus funciones. Vamos a ver cuáles son dichas funciones. Bien, en primer lugar tienen la función contable. Bien, en segundo lugar tienen la función jurídica. En tercer lugar tienen la función de control. Bien, esas son tres de sus funciones principales. Como función contable, proporcionan los datos necesarios para efectuar los registros en los libros de contabilidad. Bien, así que eso es como el principal objetivo o función de estos documentos comerciales. ¿Sí? El segundo y no menos importante es su función jurídica, ¿sí? Por ser un medio de prueba escrito de los hechos económicos sucedidos. Bien, y en tercer lugar tiene la función de control. Bien, porque permiten individualizar a las partes que intervienen en las operaciones, estableciendo responsabilidades. Bien, esas son entonces las funciones. Muy bien, hay entonces una clasificación, bien, no necesariamente propia, bien, de la universidad. Recuerden que esto está sostenido, estas clases están sostenidas en apuntes de la universidad. Bien, es la siguiente. Respecto de los documentos comerciales, tenemos en primer lugar, según quien emite. Según quien emite, tenemos entonces documentos propios, ¿sí?, y de terceros. Una segunda clasificación puede ser según su efecto contable. Según su efecto contable, en la que tenemos los que son registrables y los que son no registrables. Bien, en tercer lugar tenemos una clasificación un poco más amplia, ¿bien?, en la que se clasifican según el tipo de operaciones o transacciones que reflejan. Entonces, según el tipo de operaciones, bien, o transacciones que reflejan. Bien, esta clasificación es un poco más amplia que las otras, bien, así que las haremos acá. Bien, tenemos entonces un poco más amplia, es una forma de decir, en función a que las otras eran de dos. Bien, fíjense que en primer lugar tenemos documentos directamente relacionados con la compra y venta de bienes y servicios. Entonces, documentos relacionados con la compra y venta de bienes y servicios. Bien, en segundo lugar tenemos documentos indirectamente relacionados con la compra y bienes y servicios, documentos
indirectamente relacionados con la compra de bienes y servicios. Y en tercer lugar tenemos los documentos relacionados con operaciones financieras. Documentos relacionados con operaciones financieras. Bien, ese es según el tipo de operaciones o transacciones que reflejan estos documentos comerciales. Bien, entonces tenemos ahí tela para cortar y para decir varias cosas sobre esto. Por ejemplo, hablando de los documentos comerciales que se emiten, según quien los emite, ¿sí? Los documentos propios son copias de documentos también conocidos como copias de documentos entregados a terceros. Son aquellos que, habiéndose confeccionado en más de un ejemplar, el original fue entregado a la contraparte de la relación comercial. Bien, entonces las copias se conservan en el ente con la finalidad de proceder a su registro, control, consulta y archivo. ¿Bien? Esos son los propios. Entonces, los propios. Para los documentos, según quien los emite, en el caso de los propios, el original es entregado. Entonces, el original se entrega, bien, y la copia se archiva. Bueno, en realidad más que se archiva son aquellos pasos que acabamos de mencionar. Bien, se registra, se controla, se consulta y se archiva. Entonces, básicamente es un documento cuyas copias se quedan con el propietario. Bien, ahora, según quien los emite, en esta misma clasificación tenemos los de terceros. Son los comprobantes emitidos por otros entes y que se reciben a efectos de controlar y registrar las transacciones realizadas con estos. ¿Bien? Y luego se archivan lo que sea. ¿Bien? Entonces, en esta clasificación, los documentos comerciales de terceros son comprobantes emitidos por los otros entes. ¿Bien? Son emitidos por otros entes. Bien. En segundo lugar tenemos los documentos comerciales según su efecto contable. Y ahí vamos a tener un poco menos de espacio, así que nos vamos a ir desplazando un poco más a la derecha para ir hurmeando un poco en la información que tendrán para decirnos. Por ejemplo, los que son registrables son aquellos que respaldan los hechos comerciales. Bien, que de una u otra forma modifican el patrimonio neto, mientras que los no registrables son aquellos que respaldan los hechos que no originan variaciones patrimoniales en el ente, por lo que no se registran. Entonces, lo importante de rescatar de esta clasificación según su efecto contable es que en esencia los documentos que son registrables se registran porque modifican el patrimonio neto. ¿Bien?
mientras que los no registrables no se registran porque no modifican el patrimonio neto y no deben ser registrados. Bien, o no hace falta que sean registrados. En tercer lugar teníamos entonces según el tipo de operaciones, ¿bien?, y otras transacciones. Entonces bajamos un poquito más, bien, vamos a numerar esto, o mejor dicho a ponerle letritas A, B y C. En el primer caso nosotros teníamos los documentos que son directamente relacionados con la compra y venta de servicios. Por ejemplo, una orden de compra, una nota de venta, un remito, una factura o un ticket. Bien, en la segunda clasificación, en la B, teníamos los documentos indirectamente relacionados, bien, como la nota de débito, de crédito, recibo, resumen de cuenta, y los documentos relacionados con operaciones financieras, por ejemplo, notas de crédito bancaria, cheques de pago diferido o pagaré. Vamos entonces a anotar cada uno de ellos para fijar las ideas. Bien, los documentos directamente relacionados entonces con la compra y venta de bienes y servicios son, por ejemplo, orden de compra, acá deberíamos poner 1, 2, nota de venta, 3, remito, 4, factura, 5, ticket. Estos entonces son de los más comunes, los documentos que están directamente relacionados con la compra y venta de bienes y servicios. Bien, vamos a ver los que están indirectamente relacionados con la compra y venta de bienes y servicios. Son, por ejemplo, la nota de débito, nota de débito, ¿sí?, la nota de crédito, el recibo, bien, y el resumen de cuenta. Estos 4 entonces son los documentos que están indirectamente relacionados con la compra y venta de servicios. Nota de débito, nota de crédito, resumen y recibo de cuenta. Los que están directamente relacionados, recuerden, orden de compra, nota de venta, remito, factura y ticket. Bien. Fíjense que en el caso de la orden de compra, ¿bien?, no se está obligando al vendedor a aceptar la compra, ¿sí?, y es un documento no registrable, ¿sí?, por las dudas. Porque como dice orden de compra, entonces vayamos a pensar que se está obligado. No se está obligando. No se obliga al vendedor a aceptar la compra. La venta, perdón, no la compra, no, la venta. ¿Sí? No se obliga al vendedor a aceptar la venta. Yo
ente, quiero realizar unas compras, ¿bien? Entonces le envío a mi proveedor una orden de compra, ¿bien? Pero con este documento no estoy obligando al vendedor a aceptar la venta, ¿bien? A que acepte lo que yo quiero, quizá ni lo tiene o quizá ni me lo quiere vender. Bien, perfecto. De este mini listadito que tenemos aquí, este documento es no registrable, la nota de venta es no registrable, el remito es no registrable, la factura sí se registra y el ticket sí se registra. Bien, acuérdense que nosotros habíamos visto hace rato una clasificación de documentos registrables y no registrables. Habíamos dicho que los registrables son aquellos que modifican nuestro patrimonio, no nuestro sino el del ente. Los no registrables no modifican el patrimonio, bien, por eso no se registran. Entonces acá tenemos la orden de compra, es un documento clasificado según, bueno, definido como directamente relacionado con la compra y venta de servicios, pero es no registrable, igual que la nota de venta, igual que el remito, bien, mientras que la factura y el ticket sí son registrables, bien. Lo segundo que habíamos visto eran los documentos indirectamente relacionados con estas operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Bien, y teníamos la nota de débito y nota de crédito, que estos sí son registrables, bien, mientras que el recibo no es registrable y el resumen de cuenta tampoco lo es. Bueno, fíjense que por ahí no se van a confundir entre factura y recibo. Bien, el recibo es que recibí conforme, mientras que la factura es el documento, bien, que avala el hecho económico realizado. Bien. Y tenemos los documentos relacionados con operaciones financieras. Bien, en tercer lugar tenemos los documentos relacionados con operaciones financieras, vamos a dejarlo así, que son la nota de crédito bancaria, acá creo que sería BC, C. La nota de crédito bancaria, bien. Tenemos también el cheque de pago diferido, bien. Y en cuarto lugar podremos poner el pagaré. Bueno, muy bien, entonces nuevamente estos son los documentos relacionados con operaciones financieras. Bien, la nota de crédito bancaria es un documento registrable, el cheque sí es un documento registrable, el cheque de pago diferido también es un documento registrable y el pagaré también es un documento registrable. Bien, entonces estos cuatro son documentos registrables. Bien. Bueno.
Eso es entonces lo más importante hasta este punto. Bien, unos detalles más que tenemos que decir respecto de lo que acabamos de mencionar, ¿sí? De estas tres clasificaciones o subclasificaciones de los documentos comerciales según el tipo de operaciones. Bien. Por ejemplo, la orden de compra es del comprador enviada, o sea, el comprador envía la orden de compra al vendedor, como ya habíamos dicho. Bien. La nota de venta se la envía el vendedor al comprador. Bien, vamos a anotar un poco más a la derecha para que quede todo registrado. Bien, abreviaremos entonces, usaremos esto. Entonces, del comprador al vendedor, la orden de compra. La nota de venta va del vendedor al comprador. Bien. El remito va del vendedor al comprador. Bien. Va del vendedor al comprador. La factura va del vendedor al comprador. Bien. El ticket va del vendedor al comprador. Ok. Bien. Vamos a la otra clasificación en la que habíamos desarrollado los documentos que están indirectamente relacionados con las operaciones, con los hechos económicos. ¿Bien? Y tenemos la nota de débito. La nota de débito va del vendedor al comprador. ¿Bien? Mientras que la nota de crédito va del vendedor al comprador. El vendedor al comprador. Por ahí se suele tener algunos problemas en este sentido, porque nota de débito y nota de crédito admiten ciertas equivocaciones, ¿bien? Pero tenemos que tener en cuenta que en la nota de débito el vendedor se la emite al comprador. Bien, por ejemplo, cuando se la usa para cobrarle algo más, ¿bien? Supongamos que un flete, en lo que no se completó todo en la factura, ¿bien? O lo que sea, entonces el vendedor le emite una nota de débito, ¿bien? Para avisar que va a cobrar más, ¿sí? Que le tiene que cobrar más. Y en la nota de crédito el vendedor también se la da al comprador. Bien, cuando el vendedor le cobra menos, bien, ya sea por una bonificación o porque el comprador ha devuelto algún producto. Bien, eso es respecto a la nota de débito y a la nota de crédito, ambos documentos registrables, como habíamos dicho. Bien, el recibo acá tengo una incongruencia. Bien, es un documento registrable. Acá, a ver, hemos puesto que no es un documento registrable.
y el recibo sí es un documento registrado. ¿Bien? Aquí tengo esto que estoy usando, se me ha deslizado el lápiz y bueno, me confundí. Bien, así que el recibo sí es un documento registrado. Tengan en cuenta eso, por favor. Corrijan lo del recibo. ¿Bien? El recibo es un documento registrable. Y me parece que hice también una semejanza con la factura. Bueno, corrijan eso. El recibo sí es un documento registrable. Bien. Bien. El que paga y el que cobra, entonces registra de esta manera lo que está pagando, ¿bien? Y el importe. Este documento va también del vendedor al comprador. ¿Ok? El resumen de cuenta ya no va del vendedor a un comprador, sino que va de un acreedor, ¿sí?, a un deudor. Va del acreedor a un deudor. Bien. Esa es la forma. Que podríamos decirlo de otra manera, diciendo que lo emite el vendedor y se lo envía al comprador, lo que no es necesariamente así, pero bueno, podemos decir de esa manera, ¿sí? En esencia, por eso se dice va de acreedor, el acreedor se lo envía al deudor. ¿Bien? Ahora, respecto de las notas de crédito bancaria, ¿bien?, va del banco a la empresa y de la empresa al banco. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, el banco le entrega el formulario en blanco para la empresa y la empresa lo regresa al banco al formulario completo. Bien, eso está en la siguiente subclasificación que habíamos definido de los documentos relacionados con operaciones financieras. Entonces, la nota de crédito bancario va primero del banco al ente y luego del ente al banco. Cuando va del banco al ente, el banco le entrega el formulario vacío, ¿bien?, para que la empresa o el ente lo llene y luego se lo regresa al banco. ¿Bien? Y acá, no sé si hablamos de si era registrable o no, ¿sí? Habíamos puesto ya que eran documentos registrables. Bien. Su forma no se la puedo enviar, o sea, no es que no se lo puedo enviar, no la puedo mostrar ahora, bien, pero van a tener acceso a ellas en el blog, así que no será un problema por eso. Vamos a clasificar todo en el blog para que puedan verla, o en una presentación en PowerPoint quizá también, para que se vea súper chulo, como ustedes se lo merecen, y no clases tan largas como las que estamos teniendo, que no sé por qué se me alargó tanto. Tenemos el cheque también. El cheque tiene un camino un poco más interesante. Va del banco, que le entrega un formulario, ¿sí?, a la persona que va a librar esos cheques, ¿bien?, a lo que se le denomina librador. Bueno, esto se entrega el cheque
a quien es beneficiario, quien a su vez regresa al banco y le dice: banco, dame este monto a cobrar, esta plata, lo que sea. Entonces el banco paga. Bien, luego tenemos el cheque de pago diferido. Bien, que es el anteúltimo de esta clasificación. Este es un documento que tiene vencimiento y su plazo máximo es de 1 año. Bien, tiene la misma estructura que el cheque anterior. Bien, solo que este tiene vencimiento y plazo máximo de 1 año. Bien, este que se llama el cheque de pago diferido es el cheque normal. Bien, o común, que se usa normalmente. Bien, la diferencia entonces entre este cheque y el otro cheque es que este tiene que esperar un poco de tiempo para sacar el dinero. ¿Bien? Y la empresa o el ente es el que decide cuál es el tiempo en que el beneficiario tiene para sacar este dinero. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta ahí. Por último tenemos el pagaré. Bien, el pagaré, como ya habíamos dicho, es un documento registrable. Bien, y este va del ente, ¿bien?, al proveedor. Al proveedor o a quien sea el beneficiario. ¿Bien? O no necesariamente un ente, puede ser una persona. Bien. Lo que podemos decir de este es que es parecido al cheque de pago diferido. ¿Bien? La diferencia es que no hay un banco por medio. ¿Bien? El ente le da, como ya habíamos dicho, a un proveedor o a quien sea el pagaré, que representa la promesa de que se le pagará al cabo de cierto tiempo, ¿bien?, determinado por ambos. ¿Bien? Perfecto. Y eso es todo hasta este punto que hemos disfrutado de los documentos comerciales. Bien, recuerden entonces visitarnos para la página menú.blogspot.com para más materias. ¿Sí? Esto es nuevo. Si hay alguna unidad que les parece que está muy larga o que no está suficientemente bien explicada, pueden escribirnos a alguna página de Facebook o donde puedan, en el blog, donde sea, ¿bien?, y nos dicen, bueno, pueden hacerlo más pequeño, pueden editar aquí, allá, etc. Estamos abiertos a sugerencias, así que bueno, eso es todo. Chau.